Eh, Vamos a empezar entonces. Bueno, voy saludando a todos los que se están uniendo a través de las redes, del Instagram, el Face, parece que funciona. Lo primero que quería decirles es que esto es muy importante, esto que estamos haciendo. Es un gesto muy profundo. Yo decía en el videíto que mandé hace unos días que el modo de comunicarnos iba a ser virtual, pero la experiencia tiene que ser real. Es real porque es real el espíritu que sigue trabajando, que como he dicho tantas veces no está en cuarentena, el obispo sigue trabajando y sigue el espíritu, sigue trabajando y sigue trabajando en nuestros corazones, que es su campo privilegiado de acción. Y nuestro corazón tampoco está en cuarentena. Y cuando se convergen el espíritu y nuestro corazón libre que se abre a Dios, ocurren cosas maravillosas. Y esto es algo de lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Yo los invito a que comencemos orando, porque vamos a compartir un momento de oración. Yo voy a guiar una meditación que imagino que, calculado que sea unos 35, 40 minutos, no se asusten. Y después cada uno verá cómo con la palabra de Dios en la mano, cómo puede buscar en esta lectura orante que vamos a intentar de la Sagrada Escritura escuchar la voz del Señor. Pero para eso tenemos que abrir el corazón. Vamos a pedir a la Virgen, ella que tuvo una disponibilidad para la palabra como nadie y que nos acompaña en esa apertura a la palabra de Dios, que ella nos acompañe en esta noche, ¿no? Vamos a rezar juntos el Ave María y después les propongo, si tienen la Biblia en la mano, busquen el Salmo 139, en 138 entre paréntesis, Salmo 139 entre paréntesis 138. No vamos a rezarlo completo, es un salmo muy largo, después en la meditación lo vamos a volver a usar, pero es un salmo que al menos a mí me ayuda mucho a rezar. Pero antes vamos a invocar a Nuestra Señora, ¿no? Los que tienen el Facebook, si ahí ven, los que siguen por Facebook ven a la Virgencita que la tengo detrás. Vamos a ver si muevo esto un poquito y se ve, ahí está, ¿ven? La Virgencita está con nosotros. Bueno, vamos a volver a poner de vuelta. Rezamos el Ave María juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre purísima de concepción, sé nuestro amparo y protección. Con María los invito a rezar algunas estrofas del Salmo 139 entonces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento o me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino o si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Señor, la conoces plenamente. Me rodeas por detrás y por delante y tienes puesta tu mano sobre mí. Una ciencia, un conocimiento tan admirable me sobrepasa. Es tan alta que no puedo alcanzarla. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Si tomara las alas de la aurora y fuera a habitar en los confines del mar, también allí me llevaría tu mano y me sostendría a tu derecha. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche sería clara como el día. Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre,
Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ojalá que los haya ayudado a entrar en el clima del retiro. Yo les decía que les propongo para nuestra meditación el libro de Jonás. 2 palabras. Ahora nos vamos a centrar en los capítulos 1 y 2 y mañana en el capítulo 3, que es el más cortito, y el 4, porque el libro es muy breve, son apenas 4 capítulos. Pero yo subí ahí, les di un link para leerlo, no querían leerlo de la Biblia, y un videíto catequístico, pero la historia es muy conocida. El profeta Jonás existió, es muy poco lo que sabemos de él, o sea, el personaje histórico existió. Lo que cuenta el libro es una historia inventada, es un cuento, digamos, pero un cuento didáctico, es como una parábola. Además, las parábolas de Jesús son muy parecidas a el estilo de este relato. Es un relato delicioso, con giros incluso humorísticos. El autor lo ha escrito muy bien y utiliza muchas veces la ironía, porque a través de esos recursos busca dejarnos una enseñanza. Por un lado, sacudirnos un poco y dejarnos una enseñanza muy profunda que la tenemos que tratar de descubrir. O sea, es una historia muy bien construida que personalmente atrapa. Considero que, no se hagan la prueba ustedes, entre hoy y mañana, lo pueden leer en 20 minutos, media hora, saboreándolo más detenidamente. Miren lo que les voy a decir. Esto es palabra de Dios, sin duda, es un texto inspirado. Pero en una primera lectura, léanlo como quien está leyendo una historia que atrapa, repito, que tiene ribetes humorísticos. Podríamos utilizar otra palabra, es una historia que encanta, tiene un encanto. Las buenas historias hacen eso. Acuérdense que contar historias, buenas historias que atrapan, que te enganchan, que encantan, es un modo de decir grandes verdades. Y aquí se va a decir una gran verdad que está en el corazón del Antiguo Testamento, pero que nos lleva al corazón del Nuevo Testamento, a Jesús, La historia es muy conocida, yo les decía, este profeta existió, la historia que se narra acá es una historia inventada, es hasta fantasiosa. Le llega la palabra a Jonás, así comienza el texto, ¿no? La palabra del Señor se dirigió a Jonás, de repente, como en la historia de Abraham, ¿no? Llega la palabra y la vida de Jonás empieza a dar un vuelco. Y como siempre que llega la palabra a alguien, esa palabra contiene una misión. Además, él es un profeta. La palabra tiene que anunciar. Y la misión que Dios le confía es ir a Nínive, la gran ciudad que fue enemiga de Israel y que a Israel le causó un sufrimiento enorme. A ver, yo no sé cómo se estudia ahora en la escuela secundaria esto, pero Nínive era la capital de Asiria. El pueblo asirio era un pueblo guerrero y de una crueldad extrema, ¿no? Conquistaba uno tras otro los pueblos que lo rodeaban, llegó hasta guerrear con Egipto, construyó un imperio enorme, pero construido con mucho sufrimiento. Parte de ese sufrimiento eran las deportaciones que sufrió el pueblo de Israel. Es decir, deportar es sacar a un grupo, llevarlo, hacerlo caminar largos kilómetros y trasplantarlo a otro lugar. Por eso, en la memoria del pueblo de Israel, Nínive es la expresión de la ciudad enemiga, pero que le ha causado un enorme sufrimiento. Allá lo manda Dios al profeta Jonás. ¿Y qué hace Jonás? Huye. Lean el texto, o lo conocen ya, si no lo van a recordar. Se escapa y quiere irse a las islas de Tarsis. En la Biblia,
Las islas de Tarsis son un lugar tan lejano que en la imaginación parece que a ese lugar no puede llegar la palabra de Dios. Algo bastante imposible, pero él quiere huir, huye de Dios. Bueno, se sube a un barco, estalla una tormenta, él se hace tirar al fondo del mar porque busca morir y ahí aparece un pez que se lo traga, pero no se lo come. Ahí aparece la cosa fantasiosa y humorística. En el vientre de ese pez, Jonás va a estar 3 días y 3 noches. Es lo que Jesús va a recordar, porque Jesús cuando quiere hablar de su Pascua, vamos a cambiar acá, va a recordar esa experiencia, esa peripecia de Jonás. ¿Recuerdan? Mateo 12:40. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Esta noche nosotros vamos a llegar ahí, vamos a quedarnos dentro del pez con Jonás. Porque en el vientre del pez, este profeta que huía de la palabra de Dios y de la misión que Dios le confiaba, va a verse obligado a hacer un retiro espiritual. Nadie se imagina. Nosotros estamos haciendo un retiro espiritual en cuarentena a través de Instagram y Facebook, está funcionando. Jonás lo hizo en el vientre del pez. Bueno, aguántenme, yo voy a empezar a leer un poquito para aprovechar el tiempo, no robarles tanto tiempo a ustedes. Jesús echó mano de las peripecias de Jonás para hablar de su propia Pascua. Y aquí yo me hago una pregunta que tiene que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Podrá esta página de la Escritura iluminar también esta Pascua tan particular que estamos viviendo? Extraña, pero muy intensa. Nos agarró en cuarentena. Yo creo que sí. Yo les propongo leer juntos este delicioso relato bíblico y con él releer lo que estamos viviendo. Que todos nosotros podamos releer lo que estamos viviendo. ¿Por qué es Pascua, queridos jóvenes y no tan jóvenes? Dios está pasando por nuestra vida. Está pasando, como pasó por la vida de Jonás, pasa también por nuestra vida. Centrémonos en el capítulo 1. Yo le he puesto como título a esta parte, huye Jonás, huye. La primera imagen entonces que tenemos de Jonás es la de un profeta que huye cuando le llega la palabra de Dios. Y con ella, con esa palabra, una misión para cumplir. ¿Por qué huye? ¿A qué le teme? Si uno huye es porque tiene un miedo. Miedo. Estamos viviendo un tiempo de muchos miedos. Emprende un viaje buscando un lugar que lo ponga a salvo de la palabra del Señor. Huye de la palabra del Señor. En fin, huye de Dios mismo. Si huyo de la palabra es porque en definitiva huyo de lo que Dios quiere decirme, de su rostro, de su mirada. ¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu? Hemos rezado con el Salmo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si me tiendo en el abismo, estás presente. Jonás intenta huir, pero Dios, podía ser menos, lo alcanza. En medio del mar, mientras él duerme en lo más profundo de la nave, estalla la tormenta. Fíjense, este dato es muy interesante, muy simpático. Jonás ha bajado hasta el puerto de Jaffa, ahí toma un barco, se hace a la mar y se va a dormir a lo más profundo de la nave. Busca el lugar más escondido. Fíjense, el relato remarca esto, remarca esta voluntad de huir que tiene Jonás. Quiere huir de Dios y estalla la tormenta. Y parece mentira, pero el barco se zarandea, está a punto de naufragar y él está durmiendo plácidamente, como queriendo olvidarse de todo. Él busca huir, pero Dios decía, lo alcanza, porque lo está buscando. La tormenta que vive, que se desata, es el modo
dramático que expresa que Dios lo está buscando. Una tormenta expresa que Dios está buscando a su amigo, el profeta. Puede que haya tormentas en nuestra vida, que no es que Dios nos las mande, pero Dios se ingenia, porque es Dios, para que la tormenta sea el momento de encontrarnos con Él. Es interesante este dato. En ese momento, el capitán del barco lo interpela a Jonás. Le dice, mira, estamos todos rezando, ¿vos qué estás haciendo acá durmiendo? Ponete a rezar a tus dioses. Y Jonás no puede rezar. Fíjense, un profeta, alguien que está acostumbrado, tiene como profesión anunciar la palabra, Jonás no puede rezar. Este es un dato muy fuerte, ¿eh? Jonás es incapaz de rezar. Cuando el capitán, que es bastante vivo, le pregunta, pero ¿y vos quién sos? Le responde como tomando una frase del catecismo, esa frase que todos aprendemos, los curas, ¿no? Sí, yo la Biblia la conozco el catecismo, lo que dice el Papa, pero responde con una cierta frialdad, tiene como una ortodoxia muy fría. Yo soy hebreo y venero al Señor, el Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. No puede rezar, aunque puede repetir fríamente el catecismo. A veces nos pasan esas cosas. Miren, Jonás sabe muchas cosas de Dios. Tal vez conozca de memoria pasajes enteros de la Biblia. Vamos a ver que conoce los salmos. Vamos a ver cómo reza dentro del pez. Sabe muchas cosas de Dios, pero no lo conoce con el corazón. No ha tenido experiencia de Dios. Es un Dios acá, en la cabeza. Este Jonás que quiere escapar, irse a las islas de Tarsis, donde él cree que ahí ni la palabra de Dios llega, este Dios sí tiene capacidad de bajar, hacerlo bajar de la cabeza al corazón. Tal vez el tiempo en el que estamos viviendo, queridos jóvenes, queridos ejercitantes, sea un poco eso, un tiempo, al menos a mí me está pasando esto, ¿no? Un tiempo para que las cosas bajen, las cosas de Dios bajen de acá, a la vida, al corazón. Jonás sabe muchas cosas de Dios, pero realmente no sabe de Él con el corazón. Mientras todos los tripulantes del barco rezan a sus dioses, Jonás, el ortodoxo, ni siquiera puede decir una letanía. Tiene los labios sellados y el corazón frío. Huye de la mirada de Dios. Y fíjense, en el colmo de la evasión, cuando ya todos se dan cuenta que el culpable de la tormenta es él, porque está huyendo de Dios, él mismo toma la iniciativa y dice, mira, agárrenme y tírenme al mar. Ahí se va a calmar todo. Pero no es un gesto de heroísmo. Jonás sigue evadiendo a Dios. Cree que si baja hasta el abismo del mar, lo cual significa si muere, la muerte ya sellará todo. Ahí, hasta la muerte, Dios no va a buscarlo, no puede ir a buscarlo. Iluso, tremendamente iluso. Bueno, nosotros somos cristianos y sabemos que la muerte ha sido vencida por el poder de Dios. Hasta allí bajó Jesucristo y el poder de Dios se manifestó precisamente en la oscuridad y frialdad de una tumba. Bueno, el bueno de Jonás todavía no lo sabe. Lo va a aprender, lo va a aprender. En el colmo de la evasión decía, se hace arrojar al abismo del mar. Piensa que allí Dios no lo hallará. Todo acabará con esa muerte. Y otra vez el salmo que rezábamos. Si dijera que me cubran las tinieblas y la luz sea como la noche a mi alrededor, las tinieblas no serían oscuras para ti y la noche será clara como el día. No seamos tan severos con Jonás, porque tal vez nosotros, y tal vez los más grandes,
empezando por el que habla, nos parecemos mucho a Jonás, a sus miedos, a sus huidas, a sus ilusiones, a la frialdad con la que vive la fe. Mirémoslo entonces como un espejo que nos refleja a cada uno de nosotros. Tal vez tengamos que reconocer, tal vez los más grandes, que nos pasamos la vida huyendo de Dios. En la vida de los santos, de varios santos, tengo en la memoria 2 o 3, San Juan Crisóstomo, el cura de Ars, Brochero. Hay momentos en los que, sobre todo, sienten la misión tan desproporcionada a sus propias fuerzas que emprenden una huida desesperada. San Juan Crisóstomo, estamos en el siglo IV, ¿no? La comunidad lo elige para ser sacerdote y él le agarra un pánico tremendo. Yo no puedo. Para mí eso no. Y se escapa. Se va de la ciudad. En una noche de niebla. Pero Dios, que es más vivo que santo, le manda esa niebla y empieza a dar vueltas en círculos. Y termina en la puerta de la ciudad nuevamente. Como diciendo, no podés subir. Pero a ver, ¿por qué les cuento esto? Lo mismo le pasó al cura de Ars, ¿no? Además, el cura San Juan María Vianney era un hombre que en algún momento tuvo escrúpulos muy fuertes, tuvo que vencer esa noche oscura de los escrúpulos. San Ignacio de Loyola, Ignacio casi se vuelve loco por los escrúpulos, ¿no? Por ejemplo, los escrúpulos significa estoy en pecado, ¿cómo me mira Dios? Dios me juzga, me va a castigar, soy indigno, la misión que me ha confiado me desborda por todos lados, mejor me voy. Le pasó a San Pedro, ¿recuerdan? Lucas 5, 1 al 11, después de la pesca milagrosa, alejate de mí, Señor, soy un pecador. Don't worry, tranquilo, no tengas miedo. De ahora en adelante serás pescador de hombres. La frase no tengas miedo es una de las frases siempre en labios de Dios que más se repite en toda la Biblia. No tengas miedo, yo estoy contigo. Pero el impulso de huir es muy fuerte. Yo los invito, esto va a ser una de las tareas que les deje esta noche, a ver si pueden dormir. ¿Qué miedo tenés ahora? Puede ser el miedo, sí, al contagio del coronavirus, sí, es un miedo muy real. Y no hay que tener miedo de nuestros miedos, hay que mirarlos de frente. Pero también puede haber algún miedo de tinte religioso, miedo a Dios, a la misión que Dios te confía, a la desproporción entre el evangelio que tenés que anunciar y vivir y tu pobreza. Esa es una de las experiencias espirituales más fuertes que hay que pasarla porque tenemos que aprender a vivir desde Dios y no desde nosotros, desde su fuerza y no desde nuestras fuerzas, de su gracia y no desde nuestros logros. Este tiempo de cuarentena que ha despertado tantas incertidumbres en el corazón, vivido religiosamente, espiritualmente, puede ayudarnos o empujarnos a vivir este tipo de cosas, ¿no? Creo que en esta hora de prueba nos hace bien pensar en nuestras huidas. ¿Cuáles son nuestras huidas? ¿A qué obedecen? Vivimos un tiempo de muchas formas al alcance de la mano para evadirnos, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Todos sabemos lo que nos cuesta despegarnos, por ejemplo, del celular, de las redes, que son muy buenas, miren, estamos usando en una comunión real, pero pueden ser un canal de evasión muy fuerte, ¿no? En fin. Y en este tiempo eso lo tenemos que calibrar bien, porque nos está pasando a todos, ¿no? Lo conversábamos el otro día con los curas, que claro, la cuarentena nos impone hacer cosas por WhatsApp, estar escribiendo, estar en Zoom, en Zoom, y cuando terminamos la noche con toda la cabeza así,
Le pasa a los maestros, les pasa a los chicos, les pasa a todos, ¿no? ¿A qué obedecen nuestras huidas? ¿Qué miedos nos habitan y nos hacen huir? Les repito, identificar nuestros propios miedos es fundamental para la vida espiritual, porque revelan mucho de nosotros, pero también de por dónde nos está llevando Dios. Acuérdense, el primer gesto de Jesús, después de recibir el Espíritu en el bautismo, dice que el Espíritu lo empujó al desierto para ser tentado. Jesús en el desierto, los 40 días, en su cuarentena, experimentó los miedos que después iban a aparecer a lo largo de toda su vida. Y el momento más intenso es Getsemaní. Siento una tristeza de muerte, les dice a los discípulos en el Evangelio según San Marcos, ¿no? Cuando los lleva a sus amigos, Pedro, Santiago y Juan, a orar con él en Getsemaní, se quedan dormidos, por supuesto, él no. Me siento una tristeza de muerte. Nuestros miedos, el miedo engendra tristeza como engendra incertidumbre y puede engendrar violencia también, ¿no? Las violencias que existen en la sociedad y que sentimos en nosotros mismos tienen su origen en nuestros miedos muy profundos, ¿no? Nos damos cuenta de cómo huimos de Dios, de su mirada, de su palabra, de su amor que salva, cómo huimos de la oración. Dejemos picando esto. Aguántenme unos minutitos más. Ahora vamos al capítulo 2. Leo el capítulo, ¿no? Jonás se ha hecho echar al mar. Dice, y ahí aparece algo inesperado. Entonces, el Señor dio una orden al pez. No, más grande. Luego levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de gran temor al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Ya voy a comentar esto. Y así comienza el capítulo 2. El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si a Jonás lo habrá asustado la bravura de la tormenta, imagínense cuando vio las fauces del pez. La iconografía, el arte cristiano ha representado mucho esto, porque Jesús dijo esto, ¿no? Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre. Por eso ya les voy a indicar un link de mi blog donde he subido una imagen, un icono muy hermoso de Jonás saliendo del vientre del pez. Hay otros que dudaban en subirlo porque Jonás está con la palabra de Dios en la mano, saliendo con la palabra de Dios en la mano, ¿no? Si a la primera parte yo le puse como título, huye Jonás, huí Jonás, huí. Ahora le pongo a la segunda parte, capítulo 2, ora Jonás, ora, reza Jonás, reza. Jonás tiene miedo y huye. Dios, en cambio, es paciente y, sobre todo, posee un insobornable sentido del humor. Tenemos un Dios capaz de reírse, ¿eh? Jonás piensa ser deglutido para siempre por las aguas, pero hete aquí que de repente un gran pez abre sus fauces y lo instala cómodamente en su vientre. Claro, la iniciativa es de Dios, ya lo vimos. ¿De quién sino? El Señor hizo que un gran pez se tragara a Jonás y éste permaneció en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entre tanto, fíjense, otro detalle simpático. Jonás, el profeta ortodoxo, huidizo y de corazón frío, el que no quiso era predicar la conversión a Nínive y por eso se escapó, sin embargo, ha logrado un inesperado éxito misionero: convertir a sus compañeros paganos del barco, que terminan todos convertidos, reconociendo el señorío del Dios de Jonás, le rezan, le ofrecen sacrificios y promesas. Esa es la última imagen que tenemos de los tripulantes del barco, que, fíjense, cuando Jonás les dice, tírenme, porque el culpable soy yo, no quieren hacerlo. Entonces, dice que empiezan a remar, pero la fuerza del mar, no pueden remar contra Dios. Entonces ahí lo tienen que tirar. Y el mar se aplaca y ellos
comienzan a orar, se convierten. Uno nunca sabe a dónde, qué fecundidad Dios le da, incluso a nuestras huidas. Atente. Dios sabe hacer las cosas, escribe derecho en renglones torcidos y con lápices sin punta. El que no pudo rezar cuando el barco se hundía ha encontrado un inesperado lugar de retiro espiritual. Ahora, en ese lugar oscuro, esa es su cuarentena, su corazón orante parece revivir y logra una nueva calidad de oración. En su plegaria se entremezclan varios salmos de Israel. Ahora vamos a leer el salmo que reza Jonás en el vientre del pez. Es bellísimo, pero los que conocemos, leemos los salmos, empezamos a reconocer una partecita de uno, otra partecita de otro. Es decir, ese salmo está compuesto con varios salmos de la Escritura, ¿no? Los salmos son la gran oración del pueblo de Israel, así aprendió a rezar Jesús, así sigue rezando la iglesia. Seguramente Jonás los ha cantado y tal vez se los sepa de memoria, como aquella fórmula de fe que recitó en la nave: yo soy hebreo y creo y confieso al Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, en la cabeza. Los salmos también parece que estaban en la cabeza, solo que ahora esas palabras sagradas con las que aprendió a rezar, esas palabras que Dios ha inspirado a los orantes de su pueblo, adquieren para él un significado nuevo. No sé si les ha pasado esto alguna vez. Rezar muchas veces los salmos, el Cántico de la Virgen, el Magnificat, o una parte del Credo, no sé, o el Padre Nuestro. Y de repente decís, pero toda mi vida he rezado esto y ahora, con esta experiencia de vida, comprendo lo que significa decir: Padre, me ha llegado la prueba, no me dejes caer en la tentación, líbrame del mal. Ahí comienza a comprender que lo que rezó como loro tiene un sentido muy grande. Eso le pasa a Jonás. Solo ahora esas palabras sagradas adquieren para él un significado nuevo, se vuelven vivas, se nutren de su propia vida, también de sus miedos y deseos más secretos. Jonás, en el vientre del pez, está aprendiendo a conocer realmente el corazón de Dios y a hacer suya la experiencia más honda de un creyente. Así termina el Salmo. La salvación viene del Señor. Esto, repito, es la experiencia más fuerte que nos hace realmente creyentes. No me salvo solo, no me salvo por mis fuerzas, no me salvo a lo que sé, lo que hago, lo que acumulo. Solo Dios me salva. Solo vos, Señor, sos mi Salvador. Nuestros hermanos protestantes, evangélicos, eso lo tienen más claro que nosotros. Mucho más claro. Por eso a ellos les gusta en sus asambleas repetir: Jesús Salvador, Jesús Salvador, Cristo mi Salvador. El Señor me salva. Él es el Señor. Él es mi Salvador, mi único. Vos, Señor, sos mi único Salvador. Es lo que Jonás va a aprender en el vientre del pez. Aquí, si tienen la Biblia en la mano, busquen el capítulo 2, a partir del versículo 3. Sigan el Salmo, porque es bellísimo, es muy bello, ¿no? Dice así: desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. El que quería huir aprende a buscar con sus ojos a Dios. Las aguas me rodearon hasta la garganta y el abismo me cercaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas. Sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra. Pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Señor, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo.
Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo en acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos. La salvación viene del Señor. Los paganos lo comprendieron antes. Bueno, Jonás tuvo que ser tragado por el pez y ahí, desde su experiencia, lo comprendió. La salvación viene solamente de ti, Señor. Más que huir de Dios, el creyente tiene que dejarse llevar hasta los abismos de su pobre humanidad, pues allí lo espera no el juez implacable que castiga, sino el que resuelve todo juicio con el perdón y la misericordia. Jonás, orando con una autenticidad hasta ahora desconocida para él, comienza a intuirlo. Es suficiente. Ya está en condiciones de retomar el camino. Entonces el Señor dio una orden al pez y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. No le impongamos nosotros nuestras propias reglas a Dios. Dios, como dice usted decir, el Papa Francisco es el Dios de la sorpresa. No es extraño que Dios nos esté esperando en el fondo de nuestras propias fragilidades más grandes. Y que la experiencia a lo mejor de un pecado muy grande, no es que lo busquemos, pero Dios sabe esperarnos y buscarnos hasta allí. Si dijera que la noche me cubra, ni la noche es clara como el día para ti. Las tinieblas son claras a los ojos de tu mirada, Señor. Dios no le tiene miedo a nuestras tinieblas. Por eso, cuando bajamos a nuestra pobreza, lo encontramos. No temamos entonces bajar también nosotros. Tal vez, como Jonás, podamos aprender a orar con menos formalidad, pero con más humanidad y autenticidad. Este ayuno de Eucaristía, este no poder ir a nuestras celebraciones litúrgicas es muy doloroso, ¿no? La celebración de San José Obrero habría algunas personas, habíamos quedado que algunos representantes de la comunidad estuvieran. Hacía mucho, desde que empezó la cuarentena, que no podía participar en una misa con un poquito más de fieles que los que ayudan en las misas en la catedral el domingo, por ejemplo. Qué nostalgia tenemos de esto, pero ¿no será que esta situación nos está ayudando, como decía en mi anterior carta pascual, a tener un corazón más quebrantado delante de Dios, más auténtico, más humano? Y de ahí brote una oración más genuina. Yo creo que sí. Dios tiene sed de corazones así. Y si esta cuarentena pascual nos ofreciera esa posibilidad, ¿no está siendo un momento de enorme sinceramiento, de tanta vanidad, de tantas máscaras e hipocresías? Hasta aquí mi meditación de esta noche, queridos jóvenes.